Primero, muchísimas gracias por venir hoy a pasar este ratito y hablarnos de salud, ¿no? Que es súper importante, Sí, más en esta sí, etapa. totalmente. Mira que justo le estaba diciendo eso a la residente con la que estaba, que yo le conté, oye, que tengo un Instagram y hoy tengo un live, y ella, ay, sí, qué bueno. Y yo le dije, porque es que vale ya de que todo el mundo divulga, menos nosotros, los médicos. Y yo digo, Totalmente. todo el mundo habla de salud y nosotros, los médicos, no hablamos, aparte de que no acostumbramos a estar en estos medios, ¿no? En redes sociales, divulgar, luego en la consulta no tienes tiempo. Que tienes 10 minutos por paciente y estás así. Entonces yo digo, ¿y quién entonces va a dar la información aquí? Totalmente. O sea que para mí me parece un súper privilegio. Justo te Muchas estaba gracias. presentando, pero bueno, te vas a mejor a presentar tú, ¿no? Cuéntame un poco. Buenísimo. Buenísimo. Mira, yo soy Desiree Petit, yo soy médico especialista en neumología, trabajo aquí en el País Vasco, en Osakidecha, y bueno, tengo esta inquietud de divulgar en salud, pero sobre todo como algo integral, a pesar de que yo soy neumóloga, y bueno, la gente a veces desconoce un poquito el ámbito de cada especialidad. Yo digo que realmente las especialidades están hechas por necesidad, Ujú. porque claro, el ámbito del conocimiento es tan amplio que es imposible abarcarlo todo, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos el deber de ver al paciente como algo integral y entonces eso incluye un poco todas las áreas, ¿no? La nutrición, el ejercicio, el descanso y la gestión del estrés y la gestión de las emociones. Entonces me gusta mucho verlo de esa manera y a partir de allí también surge esa inquietud de querer divulgarlo y hacerlo ver ante los pacientes. Ajá. Qué bonito encontrarte profesionales con una visión como la tuya, ¿no? Que se vea todo como un todo. Totalmente, totalmente. Es demasiado importante y demasiado necesario porque también yo digo, es que cada quien barre para su casa, ¿no? El patio de su casa. Entonces, claro, cada quien dice, lo más importante es tal, lo más importante es cuál. En realidad, yo hablo de que también es un efecto dominó, tanto para lo positivo como para lo negativo. Si yo, por ejemplo, no duermo bien, no descanso, eso inevitablemente me va a llevar a después, al día siguiente, voy a tener más hambre, voy a querer comer más calórico, eso también me va a llevar a estar más cansada, no voy a querer hacer deporte. O sea, una cosa te lleva a la otra, eso después te frustra, estás estresada, dices, ay, es que no soy capaz, y es una bola de nieve que te va llevando. Entonces, claro, no nos podemos enfocar en una sola cosa, al final todo es importante. Qué bueno. Vale, pues te voy a empezar a hacer preguntitas A que darle aquí nos gusta un piña. poquito el salseo. Buenísimo, buenísimo. Vale, eh, ¿qué señales podrían ser un indicativo que nos digan que estamos durmiendo mal y que eso además está interfiriendo en nuestra salud pulmonar y en nuestra respiración? Ok. Mira, señales, o sea, señales que nos hacen, vamos a decir, los motivos de consulta frecuente de los pacientes son, lo primero es el mal descanso, o sea, de verdad, abrir los ojos, pero mal descanso significa abrir los ojos por la mañana y decir, Dios mío, no he descansado nada, como si me hubiera pasado un camión por encima. Incluso hay gente que se despierta con dolor de cabeza por la Ujú. mañana. O sea, abrir los ojos y tener dolor de cabeza, ya eso un poco signo de alarma. Luego yo siempre le digo a los pacientes, si has dormido tus horas, pues esto es súper importante, claro, tú no puedes pretender dormir 4 horas y estar estupenda. No, si has dormido tus horas, 7, 8, 9 horas, y abres los ojos en la mañana y estás muy cansada, eso es un signo, hay que mirar. Luego, si duermes acompañada, que te confirmen, que te comenten que dejas de respirar, que haces pausas respiratorias por la noche, dejas de respirar un tiempo y que eso sea de forma muy frecuente. Puede estar acompañado o no de ronquidos, generalmente suele estar acompañado de ronquidos, eso ya también son signos como a tomar en cuenta. Ujú. Y realmente el sentido es inverso, ¿no? O sea, lo del huevo o la gallina en este caso es nuestra salud respiratoria incide en el descanso, que no sea reparador. Aclarando un poco, porque hay veces que la gente desconoce esto incluso, que los neumólogos dicen, ¿cómo que neumólogo sueño? ¿Esto cómo va? El asunto es que dentro de los trastornos respiratorios del sueño, que son muchos, estadísticamente el que es más frecuente es el trastorno respiratorio del sueño. Y Ujú. entonces ahí es donde entramos nosotros, que en la mayoría de los casos es la apnea obstructiva del sueño, ahí es donde entramos nosotros, porque es más del 50% del grueso, ¿no?, de todos los trastornos del sueño, entonces ahí entramos nosotros.
Entonces, ¿qué sucede? Claro, si tú tienes un acompañante que te dice, oye, roncas muchísimo, no hay quien te aguante. Y pasa mucho, mira, esto viene mucho a cuento porque incluso las personas sin pareja, Mm, es un motivo de consulta frecuente, es cuando se van con las amigas. ujú. Oye, me fui de viaje con las amigas y me dicen que, madre mía, que es que no les dejé dormir a ninguna. Y entonces esto es muy frecuente porque hay gente que no se entera porque duerme sola, Mm, pero luego entonces se va de viaje y se lo comentan. Y luego, claro, aquí es donde entras tú, ¿no? Que abarcas mucho la parte de la menopausia, ¿no? Ese es tu área. El asunto es que debuta, muchas veces debuta aquí. Yo diría que en los 47 es una edad como muy clave. ujú. A los 50, a partir de los 50, o sea, para las estadísticas a partir de los 50, pero entre 47 y 50 ya ahí el ronquido aparece como que fijo. O sea, es muy probable que aparezca el ronquido. Entonces vamos a decir que el ronquido es algo un poquito esperable, no voy a decir que normal, pero sí esperable, porque Mm, es parte de todos los cambios que estamos viviendo, de todos los cambios fisiológicos, hay una que se llama hiperlaxitud del tejido, ¿no? Así como todo, yo le digo a los pacientes, mira, así como todo se pone un poco blandito, los tejidos a nivel de la vía respiratoria también. Y entonces esa hiperlaxitud hace que cuando tú estés en la noche, se cierra. Y esa obstrucción es cuando dejas de respirar, se escucha que ya no dejas de respirar, no estás respirando, estás ronquido, 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 ¡bum! Pausa, no respiras. ujú, Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento incluso baja la oxigenación. Y mm. esa bajada de oxigenación es la que produce radicales libres, que realmente son moléculas que son proinflamatorias, y ahí es donde viene el problema. Aclaro otra cosa que también es una pregunta súper frecuente en la consulta. La gente se alarma mucho, no la persona, sino el acompañante. Dice, Dios mío, a ver si se me va a quedar aquí un día, no va a Sí. respirar más, ¿no? Y entonces, y realmente no, nadie se muere en ese momento de una apnea porque el cuerpo tiene su mecanismo de defensa para volver a respirar siempre. Ujú, Y como lo hace, te despierta un poquito. Hace lo que se llama un microdespertar. ujú. El microdespertar consta de tú estás dormida, no lo vas a notar, pero el sueño es un poquito más superficial. Y de esa manera tú vuelves a respirar. Vale. En ocasiones sí llegas a despertarte del todo. Y si te das cuenta, y ahí es donde entra el despertar asfíctico. Y te despiertas como, uff, y eso es otro motivo de consulta, que llegan, es que me asfixiaba. Y sí, era una apnea. Y sí te despertaste, pero siempre vuelves a respirar. El problema no es ese, o sea, porque en la noche siempre vuelves a respirar. El problema es a largo plazo, que es un factor de riesgo cardiovascular. Te predispone Vale. para infartos de Ujú. corazón y para ictus cerebrales también, tanto embólicos como isquémicos. Entonces, realmente, esto es las que tienen más evidencia, ¿eh? Son factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular lo que tienen más evidencia. Pero en Ujú. realidad cada vez hay más evidencia de todo, ¿eh? Porque también empeora muchísimo lo que es el control de las glucemias Mm, en enfermedad renal crónica también. Es decir, absolutamente para todo. Porque, ujú. como te decía, esos radicales libres de oxígeno son moléculas proinflamatorias que realmente afectan todos los órganos y sistemas. Pero, por supuesto, esto no es de una cosa de un día ni de dos. Que hay veces que la gente dice eso y dice, Dios mío, tengo que ir corriendo al médico. No, no es algo importante, pero no es algo urgente en ningún caso, porque estas son cosas que se van gestando, estamos hablando de 10 años, 20 años con apnea nunca tratada, entonces ahí es donde realmente viene el Empieza. problema. Vale. Exactamente. Y de cara a, si quieres, por ejemplo, si tienes dudas y dices, bueno, yo tengo alguna de las cosas, es muy útil, es súper útil, es algo que realmente nosotros utilizamos en el día a día y lo pueden buscar en internet. La escala se llama STOP, así como de parar, ¿no? Mm, Stop Bang, BANG. ajá. Tú haces tu calculadora y te da una idea bastante clara de la probabilidad que tú tienes para tener apnea obstructiva del sueño. Oh, qué interesante. Sí, porque es súper fácil, porque simplemente tú llenas, todo es de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces te habla del ronquido, presencia de apneas, índice de masa corporal más de 35. Tú vas llenando todas las cositas, sí, no, sí, no. Y entonces te dice probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta. Y entonces ya si eres de media hacia arriba, entonces sí, ya es
mejor ir al médico. Vale. Entonces, como hemos comentado que a partir de la menopausia, cuando entramos en esta etapa, ¿no? Es como más frecuente esta aparición de ronquidos. ¿En qué momento exacto o con qué síntomas claves empezarías a decir, mira, me voy a hacer la escala o voy a consultar con el médico o voy a empezar a mirar esto, que va a ser un problema? Si durmiendo tus horas al día siguiente estás tan cansada que afecta tu vida. Vale, Mira, perfecto. y yo ahí incido mucho porque yo le digo a las pacientes, es que las mujeres, por una cuestión cultural, somos muy sufridas. Entonces, yo hago el chiste de, ¿qué hace un hombre cuando tiene sueño? Se acuesta a dormir. Fin. Es que no tiene más vuelta de hoja. ¿Qué hace un hombre cuando tiene sueño? Duerme. ¿Qué hacemos las mujeres cuando tenemos sueño? Sufrir. Sufrir en silencio. Ahí está, estoy cansada, pero no te vas a la cama, no te vas a la cama. Entonces, pueden pasar años desde que la persona se encuentra realmente cansada, pero no se lo dice a nadie. O lo dice, pero en forma de queja, pero no y va pasando el tiempo y lo va como normalizando, como estoy cansada, pero no sé de qué, pero no debería. Ahí hay como ese puntito de no debería, ¿no? No debería estar cansada, Ujú. debería seguir, debería continuar, hacer. Siempre estamos mucho en el hacer. Y entonces no nos permitimos estar cansadas. Y no nos preguntamos, oye, a lo mejor es que pasa ¿Qué algo más necesito? y debería consultar. Exactamente, exactamente. Entonces ese escucharnos de necesito descansar o a lo mejor no si estoy descansando, pero necesito algo más porque no está funcionando solamente el descanso. Ujú. Entonces, en cambio, los hombres es muy diferente, porque los hombres, al revés, es la pareja que dice, oye, es que se duerme estando sentado El en la sofá. mesa. No, es que ni siquiera hace falta el sofá, porque en el sofá, bueno, te lo acepto, pero no en la mesa. En la sobremesa se queda dormido, ¿eh? Así, sin más. Entonces, generalmente es la familia la que consulta, oye, es que se queda dormido en todas las esquinas. En cambio, la Ujú. mujer no. La mujer sufre, pasa un montón de años y entonces es cuando finalmente se decide consultar. Ujú. Vale. ¿Existe algún tipo de relación entre los cambios hormonales que se empiezan a experimentar durante la premenopausia y la aparición del asma o que incluso las mujeres que ya tienen asma se empeore? Sí, sí, mira, estadísticamente sí que está descrito. O sea, que hay Ujú. más posibilidades de empeoramiento o de debut de asma en la perimenopausia y en la posmenopausia. El por qué, la verdad es que no se sabe. Todavía no se sabe bien. Vamos a decir, a nivel fisiopatológico, molecular, no se sabe exactamente. O sea, se intuye que está relacionado con el cambio hormonal, pero no se sabe exactamente. Te puedo decir que en consulta vemos bastante frecuentemente, sobre todo posmenopáusica. Yo te diría que alrededor de los 70 es súper frecuente y es una pregunta habitual de la paciente que dice, pero ¿cómo es posible? Si es que yo nunca he sufrido de nada, o sea, ¿cómo que asmática ahora a los 70? ¿Esto qué es? Y sí, es perfectamente posible. Se dice que esa bajada de hormonas puede generar un estado proinflamatorio que a Ujú. nivel de la vía respiratoria afecte. Entonces sí que lo tomamos en cuenta. Realmente, yo siempre digo, es una patología muy fluctuante. Es decir, si tú fuiste asmática en la infancia, realmente no es que dejas de ser asmático. Realmente tú entras en remisión. Tú estás en estado de remisión, estás perfecta, no tienes síntomas, no tienes nada, pero en realidad tus bronquios siempre van a tener cierto grado de hipersensibilidad, de hiperreactividad en comparación con una persona que no era asmática en la infancia. Ujú. Entonces, eso, claro, eso la gente en general no entiende ese concepto, que no es dejar, no, yo fui asmático y ya está, no, eso, tú estás en remisión. Eso puede volver a aparecer y reactivarse. Por ejemplo, nosotros ahora con el COVID lo vimos muchísimo, es súper frecuente que tras el COVID hubo una reactivación de ese asma bronquial que no había tenido ningún síntoma en el pasado, desde hacía Ujú. muchos años. O sea que sí que es bastante frecuente, ¿eh? Vale. Sí que es cierto que muchos de los motivos por los que las mujeres en esta etapa se suelen despertar suelen ser los Claro. sofocos, pero a veces, o por lo menos yo desde la experiencia lo que veo, ¿no? A veces te comentan como
que se despiertan con una sensación como de falta de aire, como de ansiedad, ¿no? Incluso como mini sensación, como si te fuera a dar un infarto, ¿no? De cómo estás ubicada. ¿Qué les dirías a estas mujeres o qué factor les haría sospechar que no solo está siendo el sofoco lo que les está pasando? Un factor diferencial sería, no es lo mismo, fíjate que el sofoco hay sudoración, sensación de calor intenso y esas como puede haber incluso palpitaciones, esa sensación, sobre todo es el calor, ¿eh? El calor y la sudoración profusa, eso no sucede en una apnea. La apnea es sobre todo es asfixia propiamente dicha y entonces puede haber un despertar asfíctico, o sea, un despertar me falta el aire, igual si, como dices tú, tienen en común esa sensación de esas palpitaciones, esa sensación en el pecho, la pueden tener en común, pero en la apnea no van a tener ni el calor ni la sudoración. Entonces, eso va a ser diferente. Sí es verdad que aquí está bien destacar, porque también he visto muchos pacientes en la consulta que me dicen eso, que van como normalizando. Es decir, bueno, como estoy en la menopausia, bueno, es que tengo sofoco, es que duermo fatal. Y entonces lo normalizan tanto que luego tienen apnea y piensan que son los sofocos. Porque, bueno, como yo duermo mal y como yo siempre tengo sofocos, como yo me despierto todo el tiempo por eso, entonces van normalizando un poco, pero tienen que, lo primero, discernir un poquito si todos los casos de despertares son con ese calor y esa sudoración o hay algunos casos que son solamente falta de aire y luego al día siguiente cómo está. Porque evidentemente cuando dormimos mal estamos mal al día siguiente. Pero cuando se tiene apnea es que estás como si te hubiera pasado un camión por encima. Vale. Es un cansancio extremo desde que te despiertas hasta todo el día. Vale. En el caso del tratamiento de la apnea, creo que igual lo que todos conocemos un poquito, ¿no? Es la máquina esta que te pones La la CPAP. noche para dormir. Aparte de ese tratamiento, ¿hay otros tipos de tratamientos? Mira, la CPAP efectivamente es el gol estándar, lo que vamos a decir, ¿no? O sea, lo que hace la CPAP, para que entiendan un poquito, lo que hace, o sea, como a este nivel se produce esa obstrucción, entonces nosotros con la máquina lo que hacemos es pasar aire. Aclaro que es solamente aire, es presión de aire, no es oxígeno ni nada, sino que es aire. Entonces, al pasar aire, lo que vamos a hacer es mantener la vía aérea abierta todo el tiempo. Entonces, y allí, pasando el aire, evitamos que se produzca esa apnea. Opciones de tratamiento. La otra opción es, pero la verdad es que es en casos concretos, sería el dispositivo de avance mandibular, que se llama, que es el DAM. Es una especie de férula que se pone tal cual, se pone en los dientes, se pone en la boca, y lo que te hace es adelantar aquí un poquito, de tal manera que se mantiene abierto aquí. Entonces, ¿qué diríamos que serían los pacientes seleccionados? Lo primero, pacientes que no tengan sobrepeso, es súper importante, porque el sobrepeso siempre va a influir. Es la grasa abdominal y la grasa alrededor del cuello va a influenciar mucho en que se produzcan esas apneas. Y luego, lo otro es preferiblemente en apneas moderadas. Cuando es apnea grave, o sea, para nosotros eso va por índices, es por el número de apneas que haces por hora. Entonces, por ejemplo, 5 es algo normal, a partir de 5, mejor dicho, es patológico. Pero, por ejemplo, tú y yo podríamos hacer una apnea por hora y que eso fuera normal, ¿vale? O sea, puede pasar perfectamente, pero más de 5 ya ahí estaríamos en una apnea leve y más de 30 una apnea grave. Y a esos pacientes es a los que les ponemos máquina, sí o sí, porque se ha visto que tiene como lo que hablamos, ¿no? Un factor neocardiovascular, cerebrovascular, etc. Entonces a eso siempre les ponemos máquina. Y los que están en el medio, los moderados, ya va a depender de otras cosas. Depende si el paciente tiene síntomas, si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene fibrilación auricular. Entonces todos esos son factores que nos van a hacer pensar de ponerle tratamiento, que puede ser o bien la máquina o bien, en este caso de los moderados, puede ser el dispositivo de avance mandibular. A veces me preguntan,
oye, y esto que se ve, que yo vi en el periódico, que si el nervio no sé cuánto, que si tal, sí existe, o sea, existe, quiero decir que está en investigación y lo están haciendo. Pero yo siempre digo, mira, entre las investigaciones y que eso salga al mercado y que eso lo tengamos de fácil acceso, hay una diferencia como de 10 años, más o menos, para que te hagas una idea. O sea, que yo te diría que literalmente, como el 2030, por lo menos, para que eso nos llegue Ujú, y que sea otra opción de tratamiento como otra más. ujú. Pero por supuesto, hay que incidir en lo básico. O sea, comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? Las papeletas. Como digo yo, las papeletas, si te compras todas las papeletas, tienes más posibilidades de ganar. Entonces, ¿cuáles son las papeletas? Es súper importante el tema del sobrepeso. Ujú. Porque lo que decía, la grasa alrededor del cuello. Y es que a veces, incluso, eso me ha impresionado mucho. He tenido pacientes que tú, como quien dice, las ves, ¿no? Visualmente lucen delgadas y dices, no, no, pero o por índice de masa corporal están bien, o sea, no tienen sobrepeso, pero resulta que cuando les dices que tienen apneas, comienzan a hacer cambios, hacen cambio de hábitos, de alimentación, hacen deporte, etcétera, y les repites la prueba y han mejorado muchísimo. ¿Qué pasa? Que realmente eso es grasa en el cuello, pero que no las vemos tampoco, que es Ujú, intracervical. Entonces, realmente, aunque no necesariamente tienes que tener papada, tienes que tener no sé cómo, no, es que es una grasilla allí que apenas podemos ver. ujú, Entonces, siempre va a venir bien hábitos de vida saludable en general. O sea, ujú. adecuada nutrición, hacer deporte y siempre en la mejora de la composición corporal. Va. Que da igual el índice de masa corporal que tengas, o sea, la mejora de la composición corporal, bajar grasa y mejorar y ganar músculo, siempre va a venir bien. Luego, el tabaco. El tabaco es otro factor importantísimo, porque el tabaco, ¿qué pasa? Que el tabaco inflama la vía respiratoria y toda esa inflamación también genera la apnea. Y entonces solamente quitando el hábito tabáquico, esa es otra forma de que lo mismo es que te olvidas la máquina. Entonces, Ujú. eso es súper importante y a veces no lo decimos porque, como te decía, porque no tenemos tiempo. Porque no nos da tiempo de decirlo en la consulta, porque tenemos 10 minutos por paciente y entre que llega, haces los papeles, haces no sé qué, ya no te ha dado tiempo de decirle todas estas cosas al paciente. Pero es súper importante que sepan eso, que solamente mejorando sus hábitos de vida pueden mejorar muchísimo la apnea. Hay un componente, por supuesto, que bueno, que es anatómico, que es hereditario, que ya eso no lo podemos cambiar, que es la herencia que te dejaron tus padres. La De genética. cómo es, claro, la genética pura, de cómo es tu vía respiratoria, de cómo es tu vía aérea. Entonces ya ahí, bueno, no podemos entrar. Y luego también está la retrognatia. Si tienes aquí el mentón un poquito metidito así, eso también influye mucho. Entonces esos ya son factores anatómicos que, bueno, que no puedes hacer nada, pero en los que sí puedes incidir, pues lo mejor es hacerlo. Sin duda, sin duda. Y la higiene de sueño también siempre va a ser beneficiosa. Siempre. Vale. Entonces, todos esos son factores que influyen mucho. Vale. Me ha gustado mucho que hagas énfasis en, independientemente del IMC que tengas o que te veas delgada o no, ¿no? Que parece Sí, como enfocamos los problemas de salud o que los síntomas empiezan a ser preocupantes si paso de un canon estético, ¿no? Y a veces totalmente. De puedes ser una talla no delgada, sé qué. Sí, sí. pero tus hábitos y tu alimentación pues no están muy cuidados. Claro, 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 y lo vemos. Y lo vemos en consulta porque, como te digo, yo he visto pacientes que luego me he quedado loca cuando hemos repetido el estudio de sueño. Y les pregunto, ¿pero qué has hecho? Bueno, comencé a ir al gimnasio, comencé no sé qué. O sea, y claro, han hecho un cambio de hábitos importante. Y se nota luego en la prueba de sueño. Vale. ¿Hasta qué punto crees que el papel de la alimentación influye realmente en la calidad del sueño y en la solución de los a posteriori problemas que da el dormir mal? Claro, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, eso enlaza muy bien con lo que estábamos hablando porque lo primero, a ver, la alimentación es de lo que decíamos, ¿no? De esas bases fundamentales de nuestra salud, una de ellas es la alimentación. Entonces, por supuesto que si la alimentación, lo primero, si ya parto de una composición corporal que no es la idónea, ¿no? Que tengo mucha grasa alrededor del cuello y eso me va a contribuir a la apnea obstructiva, o luego la grasa abdominal, ojito, que también nos puede contribuir,
tenemos pacientes, mira, nosotros tenemos pacientes que a nivel, vamos a decir, pulmonar no tienen absolutamente nada, pero solamente con el volumen abdominal ya eso te hace una alteración ventilatoria, se llama restrictiva, que yo les explico a los pacientes para que entiendan, es la tripa le está quitando sitio a los pulmones, Ujú. literalmente. Entonces, ese volumen abdominal hace que los pulmones no tengan sitio y eso puede dar incluso una sensación de disnea, bueno, una disnea real, porque realmente su capacidad pulmonar disminuye, pero es a costa de que la tripa le quita sitio. Entonces, claro, mejorando nuestra alimentación, si mejoramos, logramos mejorar esa composición corporal, eso por supuesto va a mejorar mucho. Luego también tenemos el síndrome de hipoventilación obesidad, que es similar. También hay una restricción, también los pulmones no están funcionando bien, pero no realmente, no porque ellos tengan algo mal, sino que no tienen sitio, no tienen sitio. Entonces, todas esas son cosas que influyen. Y luego, por supuesto, también el papel inflamatorio, ¿no? Sí, claro, si estamos comiendo de forma totalmente inadecuada, como dices tú, con unos hábitos no cuidados, entonces ahí ya vamos a generar una permeabilidad intestinal, ya ahí vamos a generar una disbiosis intestinal, nuestra microbiota se va a ver afectada, vamos a entrar en una situación proinflamatoria, eso a su vez, si tú ya tienes una hiperreactividad bronquial, empeora tu asma bronquial, es decir, todo esto es una cadena, como Ujú. digo yo, esto es una cadena de eventos desafortunados. Si tú comes fatal y eres sedentaria, pasan cosas, van pasando cosas. Eso, y no es un día ni dos, esto pasa porque el cuerpo, al final el cuerpo es muy noble, el Ujú. cuerpo se porta súper bien. Y entonces ni en un día ni en dos uno se pone malo. Estoy hablando de años. Ujú. Pero claro, son hábitos que por años llevas haciendo, que por años estás en un estado proinflamatorio. Entonces, bueno, también hay que tener paciencia para, de forma paulatina y calma, de pausada, ir haciendo estos cambios que por supuesto que van a beneficiar en todo, ¿eh? Ujú. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? De la alimentación. ¿Cómo interfería en el sueño y en la mejora, ¿no? Cuando empezamos a tener Claro, y problemas. claro, claro. Y otra cosa del tema del sueño, también, esto ya como recomendación de higiene de sueño, ¿no? O sea, siempre es recomendable cenar al menos 2 horas antes de irse a la cama. Porque es verdad que, claro, que si tú te vas a dormir y estás, o sea, acabas de cenar, realmente tú estás en proceso de Ujú. digestión. Entonces, claro, es como quien dice, tu cuerpo está otra cosa. No está para descansar, tú le estás poniendo un trabajo. Entonces, claro, en ese momento tiene un trabajo, está ahí haciendo la digestión, realmente no viene bien. Y luego, para coger el sueño, se ha visto que también necesitamos incluso no solamente la temperatura ambiental, sino una temperatura corporal específica, que si tú te vas a comer justo antes de dormir, no vas a tener la temperatura idónea y te va a costar mucho más coger el sueño. Entonces, claro, ya eso entra en higiene de sueño, que se influye mucho en tu descanso, aunque tú no tengas ninguna patología, aunque seas sana de todo y todo esté bien, lo ideal, sin duda, es cenar al menos 2 horas antes de ir a la cama y que no sea algo copioso, que no sea una cuestión así muy copiosa, ni, bueno, de lógica, ¿no? O sea, todo parece Ujú. una cosa, todo parece de sentido común, pero a veces el día a día no nos permite cumplir estas cosas de sentido común. Porque a veces yo le pregunto a los pacientes, o sea, ese tipo de preguntas las hago, ¿no? ¿A qué hora te vas a la cama y a qué hora te levantas? ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora? Y uno flipa y uno dice, Dios mío, pero no puede ser Estas posible. cosas. Claro, y uno dice, no puede ser posible, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué? Y entonces es el ritmo frenético Ujú. que llevas, que si no te planificas, terminas haciendo las cosas como buenamente puedes. Ujú. Entonces la cosa es planificarse y priorizarlo. Porque además aquí entro en otro tema que a mí me llama mucho la atención en la consulta y en la vida. Digo, yo no sé cuál es el misterio que no tomamos como importante el descanso. O sea, no lo entiendo, no lo sé. Porque todo el mundo, es como que todo el mundo sabe que hay que comer bien, ¿no? Todo el mundo sabe que hay que nutrirse, que es parte, vale. O sea, así sea como líneas generales. Todo el mundo sabe que hay que hacer deporte, que es bueno, pero descansar es como si no tuviera importancia. Es como si, bueno, da igual. Entonces, y ahí nos entra el del tema femenino, ¿no? El tema femenino es
a veces en la noche nos da por hacer las cosas que no hemos hecho antes porque no hemos podido, ¿no? Entonces, lo típico, no, pero es que a esta hora es que el niño está durmiendo y entonces yo puedo hacer las cosas. Es que a esta hora hay silencio en casa y me puedo poner a trabajar. Es que, a ver, no. O es mi momento de ver Porque, la tele porque no he podido estar sola un rato. claro, claro, entonces Netflix, entonces no sé qué, y dices, pero vamos a ver, la realidad es que el descanso debería ser prioritario, Ujú, porque si hablamos que de los pilares fundamentales de nuestra salud, ahí entra el descanso. ujú, Entonces, claro, tenemos que tener en nuestra cabeza que el descanso también es algo prioritario, que también influye muchísimo en nuestro control de las hormonas, por ejemplo. Tú que manejas los temas de menopausia, ujú. influye muchísimo, influye muchísimo. Entonces, claro, si no descansamos bien, nuestro cuerpo está como yendo como puede. No está yendo adecuadamente, no, está yendo En como vez de puede. funcionar. Claro, está sobreviviendo totalmente, totalmente. Y luego el tipo de vida que estamos viviendo, todo este tema tecnológico, pantallas, etcétera, nos llevan mucho a hacer vida nocturna. Bueno, y ya esto tiene yo creo que muchos años, porque lo típico de que ponen los programas buenos de la tele lo pasan en la noche. Y tú dices, pero ¿cómo que a las 10 de la noche? O sea, a ver, y la gente que no descansa. Y de verdad la gente se va a la cama a las 2 a la 1 de la mañana, tranquilamente. Total. Y claro, y después hay que madrugar, Ujú. porque después los trabajos siguen siendo en la mañana. Entonces, lo mismo se va a la cama a la 1 de la mañana, pero se tiene que despertar a las 6. Entonces, es mentira, no puedes pretender estar bien si duermes 5 horas. O sea, Ujú. no, es poco realista. Aunque hay quienes dicen, no, bueno, porque está un poco desfasado decir exactamente cuántas horas de sueño. Yo discrepo un poco, porque a ver, 7 horas, pues chica, es por estadística, el 80% de la población sí o sí necesita al menos sus 7 horas. Ujú. Que hay una pequeña parte de la población que requiere menos porque así es su genética. Sí, es verdad, pero es que es la minoría. Y esa no es la gente que te va a ir a la Ujú. consulta. ¿Me Normal. entiendes? Claro, porque esas duermen 6 horas y están Y muy están bien. bien, no, No, no tienen problema. claro, claro. Y es verdad que a medida que van pasando años, o sea, por décadas, sobre todo después de los 70, es verdad que necesitamos menos horas de sueño. Entonces, eso es verdad. Pero yo sí lo generalizaría porque es liar un poco a la gente. Ah, pero ¿cuánto es que tengo que dormir entonces? 6, 8, 7. No, a ver, yo sí generalizaría. Y al menos 7, sí o sí hay que dormir. O sea, esas las tienes que cumplir. A lo mejor tú con 7 todavía estás cansada y necesitas 8. Puede ser. Por eso yo digo, al menos 7. Y cada quien deberá ir conociendo su cuerpo, que esa es otra, conocernos. Porque cada persona es un mundo. Súper Y importante. De hecho, yo tengo escucharnos. mucho que me gusta descansar mis horas, que siempre las cumplo. Soy de 8 y si son 8:15 todavía me Mejor levanto mejor. Pero como sean 7:30 es como... la muerte, totalmente. Y es súper importante, o sea, conocerse, observarse, escucharse y validarlo. Porque es que parece que no, que si necesitas 8 es que, uf, es que necesito dormir mucho. Es que, no, mucho no. Y mira, tuve una paciente, me acabo de acordar porque me dio risa, porque tuve una paciente que me dijo eso, es que necesito dormir mucho. Y yo le digo, ¿mucho cuánto es? 8 horas o así. Pues lo que, lo que No es llevas mucho. gastando todo el día. Y yo, pero eso no es mucho, eso es lo que es, eso es lo que te toca. Y dice, pero es que yo hablo con mis amigas y ellas con 7 horas están estupendas. No puede ser. Y yo, a ver, no, no, no. Escucharnos y validarnos. Eso aplica para todo. Qué bueno. Ahora que nos estabas comentando esto, sí me quiero aprovechar y hacerte una pregunta. Sí. Yo como me dedico a la nutrición, ¿no? Me encuentro el caso de que como todos comemos todos los días, realmente todos creemos que sabemos de cómo comer o cómo alimentarnos, ¿no? Al final no es lo mismo hacer el gesto de coger un tenedor y metértelo en la boca a que Sí, realmente te estés nutriendo, ¿no? claro. Creo que con el sueño nos pasa exactamente lo mismo. Ok, Como todos los días dormimos, pensamos que sabemos dormir o sabemos de higiene del sueño. ok. ¿Qué tips más básicos nos darías para que empecemos a fijarnos realmente qué es una buena higiene del sueño? ¿Cómo mantener un sueño, no? Como el tema que has comentado de pantallas, cenar pronto. Sí, la verdad es que son unas cuantas cositas, ¿eh? Porque, como te digo, son cosas que hemos escuchado mucho,
pero luego a la hora de la práctica, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Entonces yo de hecho les doy una hojita a los pacientes que yo le digo, porque es una hoja llena, entera, un folio enterito lleno de recomendaciones. Y entonces les digo, mira, la idea no es mirárselo por encima y ya, es mirarlo uno por uno con detenimiento e ir mirando en qué puedes mejorar. Entonces esa es la idea. Entonces, por ejemplo, punto uno, el cuerpo necesita una transición. Es decir, no podemos pretender estar todo el día y después que te den un botón y ya, me he dormido. Y me duermo a la primera. No es real. Tú necesitas bajar revoluciones. Y entonces para eso necesitamos rutinas y que esas rutinas se conviertan en rituales. Entonces, por ejemplo, cada quien, esa es la cosa, ¿no? Que es único. Cada quien tendrá su rutina, cada quien tendrá su forma, cada quien tiene su manera, ¿no? Pero sí siempre hacerlo de la misma manera. Entonces, por ejemplo, a partir de la cena, que dijimos que debería ser al menos 2 horas antes, ya ahí comenzar a bajar el ritmo y ya ahí comenzar tu ritual. Y ese ritual deberá incorporar cosas que a ti te relajen. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya la asociación de mi skincare, ¿no? Mi tema de las cremas y no sé cuánto, entonces, que si me lavo la cara, que si no sé cuánto, y ahí ya desconectar y conectar un poco con las sensaciones corporales e ir bajando ese cortisol, que normalmente vamos a tope, ¿no? Y entonces, eso es lo primero, rutinas, rituales, transiciones. Y eso va enlazado con evitar en tus rutinas rituales el tema de las pantallas, porque está muy generalizado lo típico, bueno, veo un Netflix, una serie, un no sé cuánto, antes de dormir. Y es peliagudo, porque la realidad es que esa luz azul va a incidir en que tú no produzcas la melatonina, y la melatonina es la que está directamente relacionada con la inducción del sueño. Y entonces, aunque tú digas, ojito, que hay gente que dice, no, pero si yo veo mi pantalla y estoy con el Instagram así 1 minuto antes de dormir y me duermo, excelente, estupendo. Ya, cariño, pero resulta que no es igual de todas maneras, en la melatonina no la vas a mantener. Y a lo mejor tu sueño no es de la mejor calidad. Y las ondas cerebrales también necesitan, igual como lo que hablamos de esa transición, es que las ondas cerebrales también, ellas van haciendo su transición. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esas 2 horas previas, evitar las pantallas, evitarlas del todo. Y hacerlo, o sea, claro, hay gente que lo tiene tan incorporado que yo le digo, mira, no lo puedes hacer de un día para otro, porque casi que te va a dar una abstinencia ahí de, pero si tengo que ver los WhatsApp, los no sé cuánto. Ve haciéndolo como de cuarto en cuarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a verlo hasta el último momento, entonces, bueno, 15 minutos sin pantallas, luego media hora, luego, y así poco a poco hasta lograr hacer esas 2 horitas que tú estés desconectado. Y te viene bien, mira, o sea, mirarlo con otros ojos de este es mi momento para conectar con la familia, si tienes pareja, conectar con la pareja, pero conectar de verdad, mirarse a la cara y no es que estás frente a la pantalla. Entonces, ver un poco más como la conexión humana. Y si estás sola, pues tu conexión contigo misma, tal cual. Tiempo de Ahí, calidad contigo. totalmente, totalmente, porque incluso si estás sola, también estás tan acostumbrada a estar haciendo cosas todo el rato. Y con las pantallas estamos tan habituados también a hacer cosas todo el rato, o sea, todo el tiempo son estímulos. Está WhatsApp, correos, podcast, Total. Instagram, no sé qué, Estás que no te para la cabeza. Entonces estás de una cosa a otra todo el rato para poder bajar esas revoluciones y poder de verdad estar preparada para el sueño, necesita sus tiempos. Luego, lo típico, ¿no? El tema del ambiente en la habitación también es importante. Bueno, Temperatura, ¿no? Y eso, olor. temperatura, eso es. La temperatura, fresquito, la verdad. O sea, lo ideal, 18, 20 grados. Que a alguna persona puede decir, uy, pero qué fresco. La verdad es que es lo que se ha visto que es mejor para la inducción del sueño y para mantenerlo. Entonces, sí, fresquito, fresquito. Y luego, bueno, por supuesto, eso, el pijama, que estés cómoda, el colchón cómodo, la almohada también. Todo ese tipo de cosas en el ambiente influyen mucho, tanto la temperatura, los olores y los ruidos. Y la verdad es que, mira, si tienes ruido, o sea, si vives en un sitio ruidoso, pues duermes con tapones y ya está. Dormir con tapones, al principio
principio la gente está como resistida un poco, porque dice, pero es que es muy incómodo, ¿cómo voy a dormir con tapones? Pero la verdad es que es hacerse el hábito. O sea, es mucho mejor dormir con tapones y acostumbrarte a los tapones a si vives en una calle con ruido, que te pasan coches, que hay ruido fuera, que lo que sea, que te estés despertando. Es mucho mejor ponerse los tapones y fin. Además, yo tuve que probarlo en la uni, en el piso de estudiante, y Ah, me mira, cogí los tapones. Es como ni punto de mi comparación. punto de comparación ya es diferente. Y luego hay un perfil de personas que también es más sensible a los ruidos. Ujú. Es más sensible a los ruidos y más sensible a la luz. Entonces, ojo, estas personas, si ya se lo tienen detectado, lo típico que como que saltan con el mínimo ruido, entonces duermen con tapones y ya está, y no pasa nada. Aquí en España, como tenemos la persiana, pues perfecto, se baja la persiana a tope, es lo ideal también, 100% oscuridad, es lo suyo. Pero bueno, en otros países, si no No tienen hay persiana, persiana. antifaz. Exacto, exacto. En otros países que no hay persiana, antifaz. Porque incluso cuando uno se va de viaje, Eso es dices, ay Dios mío, horroroso. es horroroso. Horroroso. Estás como, ay Dios mío, ¿qué hago yo con esta luz en la mañana? No, no, antifaz. Antifaz y se acabó. Más cosas, a ver, más cosas que se me vengan a la mente. Yo creo que eso es demasiado importante, todo eso es fundamental. Ah, y durante el día. Claro, lo que haces durante el día, la preparación durante el día. Mira, dicen, hay una frase como que el ciclo sueño-vigilia como mejor se prepara no es por la noche, sino por el día. Ujú. Entonces, que te dé la luz solar. Que te dé la luz solar es súper importante, porque ahí es donde tú estás sincronizando tu cuerpo y ahí es donde tu cuerpo dice, ah, vale, vigilia, muy bien, aquí toca estar despierto, para ya luego prepararse en la noche. De la misma manera, eso incluye lo que tú haces y consumes. Entonces va a pasar lo mismo. No es lo mismo que tú te tomes un café, por ejemplo, o sea, todo lo que son bebidas excitantes y el alcohol, ojito, porque aquí puede haber personas confundidas, como digo yo, no es que estén mal informadas, es que están confundidas, que dicen, no, no, pero es que a mí el alcohol me relaja, yo me tomo mi vinito y, buah, y duermo fenomenal y tal. Cuidado con eso, porque te relaja inicialmente, pero realmente lo que sucede con el alcohol es que empeora muchísimo la calidad de sueño. ¿Qué Ujú. pasa con el alcohol? Fragmenta el sueño. Es una pasada. Y quien esté conectado con su cuerpo y quien se escuche y quien esté atento, se va a dar cuenta enseguida. Porque, ¿qué pasa? Te disminuye el sueño REM. O sea, el sueño realmente reparador te lo disminuye y te lo fragmenta. Entonces, muchas veces incluso va a pasar lo mismo como si tuvieras apnea del sueño. Vas a tener micro despertares y despertares también. Entonces no es real, no es real de, ay, con la copita de vino yo me relajo y estoy más a gusto. No, no, es mentira. Ese sueño es de mucha peor calidad que si no te hubieras tomado la copita de vino. Ujú. Entonces, con todo lo que son bebidas estimulantes, o sea, todo lo que es la cafeína, la teína, ojito, ojito, porque a partir de las 4 de la tarde, olvidarnos de ellas realmente, porque sí que va a persistir, o sea, sí que van a influenciar la calidad del sueño, y luego el alcohol, muchísimo, muchísimo. Y luego el tabaco igual, el tabaco también activa Ujú. muchísimo. Entonces, todas estas cosas van a influenciar en la calidad de tu sueño, porque una cosa es dormir y a lo mejor te centras mucho y estás muy concentrada en dormir tus horas, pero si esas horas no son de la mejor calidad, no, no nos va a hacer el mismo efecto. Y yo, de hecho, yo digo eso, mira, yo priorizo una cosa para priorizar mi descanso es cero las bebidas alcohólicas, ¿eh? O sea, incluso entre amigas y tal, yo creo que cada vez consumo menos y menos y menos porque lo noto demasiado. Y ya digo, es que no me compensa. Si es que una copa ya al día siguiente, o sea, lo noto, me despierto, al día siguiente estoy hecha polvo, no me compensa. Yo digo, no me compensa. Si quieres priorizar tu sueño, lo mejor es evitar totalmente el Y alcohol. encima más en este caso, ¿no? Que estamos con síntomas en la premenopausia, Claro, uf, intensifica mucho más. totalmente, 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 intensifica muchísimo. Entonces, dejarlo para realmente un consumo esporadiquísimo, o sea, excepcional, Nochebuena, Nochevieja, o sea, que de verdad sea una cosa esporádica, porque no, no merece la pena, no merece la pena. Así de claro. Totalmente. Al final, bueno,
una droga socialmente aceptada. Entonces, Totalmente, como si todo el mundo se toma algo, tienes hasta esa presión de, pero ¿tú no te lo totalmente, vas a tomar? Yo siempre totalmente. les cuento el mismo ejemplo, ¿no? Tú quedas con tu amiga se toma una cerveza y tú te pides un café y tiene como esa necesidad de validación de como yo me estoy tomando una cerveza, pero no te la vas a tomar. Pero haces Totalmente, la situación inversa, tu amiga es la que se toma el café y tú te tomas la cerveza, a que la amiga no te presiona para que te tomes un café. totalmente, Les parece que necesitamos aceptación de lo que en el fondo sabemos que no nos hace bien. totalmente. Sí, 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 totalmente. Es la búsqueda de esa validación. Sí, sí, es la búsqueda de esa validación que sé que en el fondo no es lo que más me conviene, pero, ay, bueno, me apetece y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente es así. Entonces yo sí que recomiendo mira, que sea un consumo súper esporádico, porque también es verdad que, bueno, pasamos muchos años escuchando, en el pasado ya eso es anticuado, pero sí que pasamos muchos años escuchando lo de la copita al día es buena para el corazón, y eso también ha hecho mucho daño. Con mucho. Porque eso que los polifenoles, que no sé qué. Mira, a ver, Come señor. uvas. Exactamente, Come exactamente. uvas. Punto número uno, lo de la copita al día, falso, porque es mucho más el riesgo que el beneficio que aporta. Es muchísimo más el riesgo. O sea, poco se habla de que incluso nos incrementa muchísimo el riesgo de cáncer. Poco se habla, nadie dice eso. Hablamos todo el tiempo de enfermedad, de riesgo cardiovascular, cerebrovascular, pero oye, que cáncer también está íntimamente relacionado, ¿vale? Y punto dos, que polifenoles, oye, que te comes un puñado de nueces y vas de polifenoles a tope y ya está. y Santa Pascua. Entonces, si te vas a tomar la copa de vino, que sea como una decisión consciente, una Lo hago. decisión informada, adulta. Exactamente, exactamente. Pero no porque ni la copita al día ni historia, totalmente. Vale. Y ya te voy a hacer una última pregunta. ¿Y qué consejo le darías a todas estas mujeres que están atravesando ahora por la premenopausia o ya han llegado a la menopausia y empiezan a dormir mal, ¿no? Que es uno de los primeros agobios de, jo, yo siempre he dormido súper bien del tirón y ahora duermo fatal. Mira, aquí entramos en el tema de lo que yo llamo eso, los pilares fundamentales. Porque es que todo influye, una cosa te lleva a la otra. Entonces, es importante que de forma como muy concienzuda y revisar bien tus hábitos. Ujú. Es decir, ver contigo la nutrición. Oye, ¿cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy, de verdad, cómo estoy comiendo? Porque esa es otra. Y tú lo ves de sobra en consulta. Hay gente que cree que come muy bien. Y entonces está a base de productos light, super light, fit, no sé O cuánto. no hay pechuga de pollo. Eso, o también, o pechuga de pollo a la Porque como es plancha y ya sano, está. ya cubro. Exactamente. Y entonces, o está pasando hambre. Cuidado, que hay mucha gente que pasa hambre por ahí Sí. por el mundo. Ujú. Muchísimo. O sea, yo flipo. Yo hay veces que eso, que cuando le pregunto a las pacientes me quedo así, como Dios mío. Y yo todo el rato estoy, bueno, si usted se lo puede permitir, vaya a un nutricionista, por favor. Porque lo que estás pasando hambre. Es que no, quiero decir, no es ninguna tontería. Que claro, si tú literalmente te vas con hambre a la cama, oye, es que Te vas a sí, despertar. hombre, efectivamente te vas a despertar, es que tienes hambre. Probablemente devores la nevera, que es peor que no haber cenado. Exactamente, totalmente, totalmente. Entonces, ahí tenemos el pilar de la nutrición súper importante. Luego, el ejercicio físico. El ejercicio físico es importante en todas las etapas de nuestra vida, o sea, siempre, desde bebés, desde que nacemos, todo el tiempo, siempre es importante en todas nuestras etapas. Y de hecho, ya sabemos que antes de los 15 años es demasiado importante incluso el ejercicio de fuerza porque ese va a ser nuestro banco, ¿no? Nuestro banco de calcio, de todo lo que necesitamos en los huesos, pero luego en la menopausia ya, yo siempre digo, en todas las etapas de la vida es importante, pero después la menopausia es necesario, es obligatorio, es que lo tienes que hacer sí o sí. Entonces tienes que fortalecer tu musculatura, tus tendones, todo tienes que hacer de verdad ejercicios de fuerza. Y es que eso también te va a llevar a un círculo virtuoso en el que van a mejorar tus mitocondrias, va a mejorar tu metabolismo, vas a salir del estado proinflamatorio. O sea, es que es mucho, son un montón de cosas. Energía A veces, te vas a encontrar. claro, claro, es que a veces, bueno, es como que, bueno, sí, hacer ejercicio está bien, lo simplificamos, pero es que es demasiado importante y abarca muchas cosas. Y luego, allá llevamos dos.
luego tenemos ya el tema del descanso es lo que hemos tocado, ¿no? De toda la higiene de sueño, pero aquí entramos en el cuarto, la gestión del estrés y la gestión emocional. Y aquí, con el tema de la perimenopausia y la menopausia, entramos en un tema peliagudo porque muchas veces, claro, sobre los 50, ¿no? Que es más o menos donde suele entrar, ¿no? Esta edad, a lo mejor coincide con etapas complicadas también de la vida. Que lo mismo, justo en esa etapa, los hijos se te van de casa y ya estás con nido vacío. Y entonces los padres están muy mayores y les tienes que cuidar. Y entonces te ves con una crisis existencial bastante importante, Muy ¿eh? Y yo también, muy complejo, muy común. Sí, 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 sí. Y yo esto lo veo en consulta muchísimo. Y yo digo, yo te lo juro que yo digo, ay Dios mío, qué miedo. Porque se ve que entre los 47 y los 50 vivimos una crisis vital, pero que abarca muchas cosas. No es solamente, a veces lo queremos como enfrascar todo en la menopausia. Entonces, no es que la No menopausia. A ver, no. coincide. 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 Entonces, ¿qué pasa? Que coincide justo con un montón de cambios en tu vida y que entonces ahí te tienes que armar es de herramientas de gestión emocional. Aquí ya entramos en otro ámbito, pero que es igual de Sí, importante. sí, la Porque totalmente, totalmente. Y entonces ahí entramos en que todo lo que dijimos de lo importante que es preparar el sueño por el día, entra esto también. Porque claro, si tú puedes prepararte todo el mundo, tú comes excelente, tú vas a la consulta con Aida, estás comiendo estupendo, tienes tu entrenador personal, haces entrenamiento de fuerza, tú, bueno, lo haces todo fenomenal, tú duermes tus horas, pero pero estás estresadísima. Ajá, pero tienes ahí la centrifugadora de los pensamientos repetitivos, estás estresadísima, estás ansiosa, estás en la autoexigencia, y entonces te acuestas y entonces comienzas, boom, 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 comienza aquello a darle la centrifugadora y ahí entramos en harina de otro costal, pero que el insomnio. Entonces, no, pero si yo no tengo nada de eso, yo no tengo problemas de apnea del sueño, nada de eso, no, pero tengo insomnio conciliatorio. O tengo el más frecuente, yo por ejemplo en mi consulta yo diría que es muchísimo más frecuente el insomnio de mantenimiento. Que el insomnio de mantenimiento es la típica persona que se duerme súper bien, pero luego se despierta a las 3 de la mañana y no es capaz de conciliar el sueño, no. Y eso es terrorífico. O el despertar precoz, que también es insomnio de mantenimiento al final. Y entonces la típica persona que a las 5 de la mañana ya no puede dormir más, o a las 4 de la mañana. Y ahí, ¿qué hace? Comienza la centrifugadora. Tengo que hacer tal, tengo que hacer cual, entonces si pasa esto, si pasa aquello, pensamientos catastróficos, esto. Ahí entonces tienes que trabajar. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a, de la misma manera, si te lo puedes permitir, un profesional de esta área, bien psicólogo o bien coach, lo que tú consideres o lo que sea según el caso, es demasiado importante para armarte de herramientas de gestión del estrés y gestión emocional. Si no te lo puedes permitir, bueno, vamos a decir que siempre se puede comenzar. A día de hoy tenemos muchísimo material en internet, gratuitos en internet. muchísimo, muchísimo, o sea, y de gente profesional, ¿eh? O sea, de gente que de verdad, Que luego cualquiera te da un consejo y totalmente, mira también totalmente. de qué fuente te estás fiando. Totalmente, totalmente. Y hay mucha gente profesional dedicada a específicamente a divulgar que da mucho contenido gratuito de valor y comenzar por ahí, y comenzar por ahí. Luego están los libros, por supuesto, de la misma manera, buscarte un profesional con el que te estés alineado, identificado y también te puede ayudar muchísimo. Entonces, la gestión emocional es demasiado importante. Entonces, por eso te digo, es como, estas 4 cosas son fundamentales y no hay una que sea más importante que la otra. No, Porque al tiene que final, haber una armonía. Me claro, encanta cómo lo has explicado porque para mí somos un pilar totalmente, ¿no? claro, Salud emocional, que al final interfiere, pues lo que haces con tu sueño, cómo interfieren tus emociones, la claro, actividad física y la alimentación. Por mucho claro, que comas totalmente. súper bien, si tienes estas dos descuidadas, algo Exacto, está fallando. Que a veces es exactamente, mejor menos y mejor que ir a todo totalmente, por uno de ellos. totalmente, totalmente. Entonces, siempre mi invitación es quien se lo pueda permitir, intentar hacer las cosas con profesionales dedicados a cada área. Y si no te lo puedes permitir, intentar buscar información rigurosa y llenarte de herramientas. Y poco a poco se van haciendo las cosas.
sin obsesionarse, pero siempre con constancia y con consistencia de hacer las cosas, porque es verdad que hay veces que me dicen, pero es que no sé por dónde comenzar, es que son muchas cosas, que tal. Claro, Pues lo a mí más me llega, sencillo, siempre. Busca qué es claro, lo que menos te cuesta. totalmente. Lo que para ti sea más fácil. Porque claro, a lo mejor lo que para ti es más fácil, para mí no. Entonces, lo que para la persona sea más sencillo, comenzar por ahí y una vez que eso esté afianzado, ya te vas a la siguiente área. Y así sucesivamente, y así van saliendo las cosas y vas a entrar, y entrar en un círculo virtuoso en vez de estar en el círculo vicioso. Qué bueno. Muchas gracias por estar Bueno, aquí. gracias a ti. Hemos estado una horita, se me ha pasado volando. Sí, 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 Nos has sí, aportado sí. un montón de información de valor y sobre todo me gusta muchísimo tu visión tan integral, ¿no? Y tan genérica de somos un todo y no una sola cosa aislada. Total. Ojalá encontrarnos más profesionales como tú. Ay, gracias.